Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, deja claro, ¿verdad?, de que toda autoridad por ya ha sido establecida. Amén. Y el que se opone a la autoridad, a lo establecido por ya, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Una de las cosas que menos nos gusta es la autoridad. Y lo voy a ser sincero, no es fácil. Yo también he tenido que sujetarme, ¿ok? Y todavía me sujeto porque yo tengo un jefe donde yo trabajo secularmente. Porque definitivamente, pues, como le digo, primero no quiero ser una carga para la congregación. Y segundo, porque la congregación tampoco puede sostener. Y de una u otra manera, pues, yo me he tenido que aprender a sujetar a mis jefes. Y mis jefes no son muy fáciles. Bueno, el que tengo ahora es más fácil. El que tenía anterior no era tan fácil. Y llegué a tener jefes que definitivamente hasta tenían como ciertas tirrias conmigo, ¿no? Y una vez me querían obligar a que trabajara en un día que yo ofrecía a nuestro padre. Yo le dije que yo no iba a trabajar ese día. Y el de plano me votó. Me dijo, no, si tú no vienes a trabajar, entonces estás votado, ya no es que te queremos, no te necesitamos. El punto es que yo dije, no, yo voy a ir. A ver, si me dice otra vez que me voy, pues está bien, a lo mejor es porque estaba molesto, porque como no le quise trabajar el día que él me pidió, sino que yo le dije que no podía porque ese es el día que yo ofrezco para el Altísimo, mi Salvador. Y cuando voy, casi todos los empleados no le habían ido, me tocó otra vez volverme a contratar. Ese fue el día que más dinero hice, porque definitivamente hice el trabajo de 4 empleados que no había. Entonces no sé cómo lo hice, pero lo hice y me bonificaron por eso. Así obra Él. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora, en la primera parte también aprendimos que la autoridad la elige es Yahweh. Amén. Ya es quien elige la autoridad y no nos elegimos nosotros mismos. Al menos que la autoridad, por ejemplo, si en este caso, pues como Moisés eligió pues a Josué, pues, Saúl oró por Timoteo, Pablo, pues también de esa forma, ¿no? Pero cuando hablamos de autoridad directa, porque eso lo vimos, las dos formas en las que se manifiesta lo que es la autoridad, dada directa e indirectamente, ¿no? Pues definitivamente ya es quien elige. Amén. Eso es lo más importante de entender. En el libro de Juan, capítulo 15, dice, el versículo 16 dice, yo los elegí a ustedes. Yahushua le dijo a sus discípulos, yo los elegí a ustedes. Amén. Alegro verte, Marisa. Y Luisa, ¿verdad? Ok. Y fíjense esto, amados hermanos, que cuando hablamos de que Yahweh es el que elige, necesitamos aprender que cada una de las personas que han sido elegidas como autoridad deben tener señal de llamamiento. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Y lo voy a explicar por qué. Porque en la Torá, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 2, Éxodo 3:2, encontramos que Moisés tuvo una señal. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Éxodo 3:2, perdón. Y se le apareció al ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa las zarzas no se queman? Viendo Yahweh que él iba a ver
lo llamó Yahweh de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hubo un llamamiento y hubo una señal. Amén. Ahora, en los profetas encontramos otro llamamiento directo, con señal, que es una voz audible. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primera de Samuel 3:10. Dice: y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Ves? Hay un llamamiento. Cuando Yahweh va a establecer una autoridad, él mismo lo llama y lo escoge. ¿Ok? Y con los apóstoles, pues podemos mirar en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 43, cómo llamó a Felipe: ven y sígueme, Yahoshua mismo, ¿verdad? Y en Hechos 26, bueno, el más característico y el más que recordamos de todos los llamamientos fue el de ¿quién? El de Pablo. En Hechos 26, versículo 12, dice que se le apareció pues una luz resplandeciente. Vamos a leerlo. Dice Hechos 26, 12, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey. Y él está confesando su testimonio, le está dando el testimonio y la señal del llamamiento y la autoridad que se le fue entregada. Y dice: y vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces le pregunté: ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Yahoshua, a quien tú persigues. Y habló fue en lengua hebrea, ¿verdad? Porque aquí lo estoy diciendo. Ahora, ¿por qué es importante, amados hermanos, saber, conocer la señal del enviado, de lo que es la autoridad, el llamamiento? ¿Por qué es importante? Bueno, se lo voy a decir. Es importante porque en los últimos tiempos se están levantando muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos falsos que están haciendo creer y están engañando a muchos de que ellos están puestos como autoridad para hablar de la palabra. Y ellos ni siquiera han sido enviados, ellos se enviaron ellos mismos. Pero muchas personas están escuchando a estas personas y en vez de recibir la verdad, están recibiendo son confusiones. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y esto está sucediendo. Ahora, para usted asegurarse, usted necesita conocer el llamamiento, la señal. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos saber la señal de esa autoridad, la cual fue llamada o la cual fue supuestamente puesta para que enseñara o para predicar. Amén. Hay que conocer. A Yahoshua le preguntaron: muéstrale una señal. Y a pesar de todas las señales que Yahoshua hizo, él le dio la señal correcta de su llamamiento. ¿Y usted sabe cuál fue la señal de su llamamiento? Que él iba a morir. Eso lo podemos ver más adelantito. Pero esa era la señal y le dijo: señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches en el vientre de pez yo voy a estar en el corazón de la tierra. Me imagino que se rieron y se burlaron, porque incluso cuando él dijo: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, él no se refería al templo, sino a su cuerpo, porque él era el tabernáculo. Amén. Entonces, yo les voy a explicar por qué es importante la señal. Vamos a ir a Lucas 21:8. Yahoshua dijo algo muy importante. Lucas 21:8 dice: él entonces dice: mirad que no seáis engañados. Repita conmigo: mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el enviado, yo soy el Mesías.
y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Hoy han salido muchos mesías, hay mujeres mesías, ¿sí? Dicen que son enviados, dicen que son el Mesías, y muchos están siendo engañados. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy día incluso están practicando, como en el tiempo antiguo, la magia, los shows, ¿sí? Y están practicando muchas cosas para envolver a la gente, engañarla, porque hoy día la gente está más impresionada con lo que va a pasar. Entonces hay muchas personas que están haciendo shows y están haciendo magias, ¿me entienden? Pero bueno, definitivamente nosotros necesitamos saber cuáles son las señales que practican estas personas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, mire lo que dice. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto lo habíamos leído la semana pasada, pero es importante repetirlo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismo, o sea que solo tienen su propia agenda personal. Avaros, porque hacen mercadería de esto. Vanaglorioso significa que son vanos, están inflados, ¿me entiende? Soberbios, porque eso trae la vanagloria, soberbia. Ellos se creen los únicos. Blasfemos, desobedientes a los padres, o sea, que no respetan la autoridad. Y cuando hablamos de padres, estamos hablando no solamente de padres naturales, sino también de padres espirituales. Amén. Aleluya. Dice, ingratos. Esta palabra ingrato, ¿sabe lo que es una persona ingrata? Que usted le hace un bien y ellos, en vez de devolverle el bien que usted le hizo, ¿qué hacen? Le devuelven mal. Pero no se preocupe, porque la misma palabra dice que el que devuelve mal por bien, el mal nunca se aparta de su casa. Amén. No le deseamos nada malo, pero definitivamente la palabra se tiene que cumplir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Sigue diciendo. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. A los apóstoles, ¿usted cree que no traicionaron a los apóstoles? Cantidades. A uno se le fue para no sé dónde, y Pablo dice, fulano de tal que se fue a hacer su propio negocio, ¿no? Traidores, impetuosos, infatuados, eso es inflados, porque es que el problema de hoy día con todas estas personas es que comienzan a estudiar y a llenarse de mucho conocimiento, ¿verdad? De mucho conocimiento diabólico, lo llama el apóstol Pablo, porque es un conocimiento humano. Entonces, con este nuevo, podríamos decir, restauración de los últimos tiempos, porque estamos en eso, restaurando muchas cosas, estamos restaurando el nombre, estamos restaurando, porque es el tiempo de la restauración del reino de Yahweh a Israel. Se han levantado muchas personas que solamente quieren aprender a hablar hebreo, solamente quieren aprender cosas rudimentos antiguos, y entonces quieren venirlo a mezclar con lo que ellos tenían, ¿sí? Y entonces están haciendo una mezcla, y ¿saben lo que se le llama a eso? Levadura. Y están metiendo muchas doctrinas mixtas. Y esto es lo que se le llama en la Torá mezcla de semillas. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando, con lo que estamos aprendiendo. Por eso es importante, métase en la palabra. Y si usted tiene ya donde alimentarse,
quédese tranquilo, no desprecie el maná que se le está dando. Porque cuando comenzamos a despreciar el maná, ¿qué sucede? Comenzamos a desear las cosas de afuera. ¿Qué fue lo que le pasó a la gente por despreciar el maná? En el libro de Números lo tenemos. Amén. ¿Usted lo ha leído? ¿Usted lo ha leído? En el libro de Números, en el capítulo 11, capítulo 12, hablo con los que conocen Torá, encontramos de que el pueblo empezó a despreciar el maná. Y como que solo tenemos este maná. Y empezaron a querer las carnes, la cebolla, los melones, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Yahweh se enojó. Y Yahweh le dijo, vamos a comer carne. No un día, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Un mes completo le voy a dar carne. Pero cuando les mandó la carne, Yahweh se enojó tanto, porque el pueblo era codicioso. ¿Sí? Era glotón. Y cuando mandó las codornices, no estaba la carne en su boca cuando ya empezaron a morir muchos. Y este es el problema, que muchas personas, que es muy lamentable, se nos están muriendo porque definitivamente han caído en esa codicia y han despreciado a Yahweh. Y es porque precisamente tienen esa comezón de oír, la cual vamos a leer más adelantito, ¿verdad? Fíjense que habla traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Yahweh, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos, hermanos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si leemos todo ese párrafo, hermano, encontramos que Pablo estaba teniendo el mismo problema que hoy día estamos teniendo. De hecho, no se puede restaurar si no aparece el espíritu contrario. Y hay algo interesante que estábamos hablando anoche en la vigilia, y es que estábamos hablando de Elías. Cuando lo leemos en el último capítulo de Malaquías, en el capítulo 4 de Malaquías, encontramos que Yahweh envió su mensajero delante de él para restaurar las cosas, ¿sí? Y de hecho cuando Zacarías, Gabriel, se le apareció a Zacarías, le dejó saber que el espíritu de Elías reposaría sobre él. Y lo más interesante de esto es que ese niño Juan, ¿verdad?, venía con el espíritu de Elías. Pero es que el espíritu de Elías ahora no solamente es para uno. Por eso es que cuando vamos al principio, a lo que pasó con Elías, ¿qué fue lo que le dijo Yahweh? Tengo ahora 7,000 que no han doblado sus rodillas. ¿Para qué? Para restaurar. Porque Elías era el que venía para hacer la restauración antes de que llegara el Mesías. Ahora otra vez toca lo mismo, porque acuérdense que es un cumplimiento doble. La Biblia es doble, una parte lo profético para traer lo verdadero. Amén. La resistencia que había era con Jezabel. Hoy día está el espíritu de Jezabel tremendamente fuerte. Amén. ¿Cuánto lo creen? Se han levantado las sacerdotisas de Baal para confundir. Los maestros de Baales, porque en realidad todo esto es una levadura que el mismo, creo que está en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 6. Vamos a buscarlo. 1 Corintios, capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 6.
no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Fíjense esto, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, muchas veces estamos como muy inflados de conocimiento, pero no hay una verdadera transformación en el corazón. Y eso es lo que más necesitamos. No necesitamos religión. Ya salimos de una religión. ¿Vamos a seguir en lo mismo? El judaísmo es otra religión. Por eso no podemos mezclar las semillas. El maná que hemos recibido, hermano, ha sido un maná puro. Usted sabe cuando usted le pone levadura a la masa, ¿qué sucede con la masa? Se infla, se contamina. Eso es lo que está pasando hoy día. Mucha gente está contaminada. Pero cuando usted come el Pesaj, el pan sin levadura, que es el mismo maná, que no tenía levadura, ¿era qué? Es como una concha, ¿verdad? Es bien delgado porque no infla, no se infla, pero ese pan es sin levadura. Y una de las cosas que necesitamos entender es que hoy día se está levantando el mismo espíritu, porque es el espíritu de la iniquidad. Y no se trata de iniquidad de aquel que no conoce, sino más bien del que conoce pero distorsiona porque no ha sido aprobado como autoridad para enseñar el mensaje de los últimos tiempos. Yahushua escogió a 12, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Y de esos 12 pues también fueron impuestos a ancianos, diáconos. Fueron estableciendo supervisores, o sea, fue haciéndose un orden. Conforme a la Torah, pues el orden es, hay dirigentes de 10, hay dirigentes de 50, hay dirigentes de centenas y de miles, millares. Amén. Ese es el orden. Se colocan dirigentes, pero siempre hay quien haya recibido el mensaje. Amén. Es por eso que cuando alguien pues quiere conversar conmigo en cuanto a, yo lo primero que le pregunto es porque a mí me han contactado muchos de estas personas que están dirigiendo, ¿no? Y ahora que estamos tratando de hacer alianza, yo lo primero que hago es la pregunta, ok, ¿cómo recibiste tú el mensaje? Porque si fue a través del internet, a mí no me cuadra eso. A mí no me cuadra. Si el mensaje lo recibiste de otro, ¿dónde está ese de quien tú lo recibiste? No, yo me separé de él. Eres un rebelde. Escucha esto. Y se lo voy a decir porque, hermanos, el día que yo recibí este mensaje, que no fue del internet, y yo quiero dejar también hoy mi testimonio, porque es muy importante que usted lo sepa para los que lo conocen y para los que no lo conocen, para que quede grabado. El día que yo recibí este mensaje, yo estaba pasando por una prueba bastante difícil. Duré de hecho pues 20 meses separado de mi familia, no porque habían pleitos en mi familia, no, era porque estaba pasando una transición de mi estatus legal aquí en este país, en los Estados Unidos. Pero cuando yo recibí todo el mensaje de parte de Yahushua, yo fui a donde el pastor, porque yo era cristiano todavía, hablando de lo que sabía, ¿no? Tenía el nombre de Jesús, celebraba las fiestas que celebran ellos, muchas cosas de lo que habla el Evangelio, ¿no? De lo que son la iglesia protestante, pentecostal. Y cuando yo voy a hablar con él y yo le explico lo que yo estaba recibiendo, él enseguida me dijo, ya no estamos hablando lo mismo. Pues claro, yo lo sé. Y él me pregunta, ¿y qué vas a hacer? Mi esposa se me queda mirando así como, dile que nos tenemos que ir, que ya no hablamos lo mismo, que yo me echo a reír con mi esposa porque yo sabía lo que ella quería que yo le dijera. Sin embargo, ¿sabes qué le dije yo? Yo le dije, no sé.
tú sabes, tú eres mi autoridad. ¿Saben por qué? Porque aunque yo tenía mayor conocimiento que lo que había recibido era directamente de Yahushua, yo tenía que esperar que Él me despidiera en bendición. Porque si no, yo me hubiera vuelto un rebelde. Lo mismo pasó con David. David tuvo que esperar a que Saúl, a pesar de que estaba acordado, tenía que morir. O ser despedido por él mismo. Y eso fue lo que hizo este pastor. Él me despidió. Me dijo, ok. Él entendió. De hecho, enseguida escribió un cheque de 3 meses para la renta. Dijo, esto te puede ayudar para 3 meses de renta. Tremendo, ¿verdad? Cuando se hacen las cosas en orden. Porque estamos hablando del orden de autoridad. La rebelión no es buena, hermano. La rebelión no es buena. Y muchas veces nos enojamos y nos vamos, porque muchas personas, pues, a mí me han llegado, no, pastor, porque usted no se deja la barba si eso es Torah, o usted está en desobediencia. Porque si eso es Torah, usted tiene que cumplir la Torah. Déjeme decirle algo para estas personas que piensan de esa manera. Miren, aquí tengo el anillo de matrimonio. Muy pocas veces lo uso. Ahora, esto significa un simbolismo que estoy bajo pacto, casado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ahora le voy a decir algo. Esto simboliza nada más, me recuerda que estoy casado. Pero ¿de qué me sirve tener el anillo y ando de vagabundo con otras mujeres? ¿Servirá esto de algo? ¿Servirá esto de algo? No sirve de nada. Lo que sirve es la justicia. Y eso es lo que enseña la Torah, en justicia. Por eso nosotros guardamos la Torah en justicia. No en rituales ni simbolismo. Sin embargo, no está prohibido. Usted, si desea usar su barba, úsela. Amén. Pero lo más importante es lo que significa. Amén. Porque la Torah sin aceite, la lámpara sin aceite, las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Siempre recuerdo ese punto. 5 tenían aceite en sus lámparas y pudieron entrar con el Mesías a reinar. Pero las otras 5, ¿qué sucedió? Se quedaron afuera. ¿Por qué? Por falta de aceite. Eso es lo que representa. La lámpara representa la Torah, las escrituras, la palabra del Altísimo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y el aceite es lo que hace alumbrar. Es lo que declara lo que está en la palabra. Amén. Ahora, hay muchas personas que no entienden eso. Pero les voy a confesar mi testimonio. Antes de yo venir hace aproximadamente unos 15 años a Estados Unidos, yo me vine con la intención, hermanos, de quedarme porque yo estaba mirando lo que estaba pasando en Venezuela. Ya Joshua me había mostrado, ¿verdad? Y me había inquietado. Y yo le decía a mi esposa, este país va a caer en crisis, aquí huele a miseria, aquí huele a caos. Y ella se reía de mí y decía, ¿a qué huele la miseria? ¿A qué huele el caos? Sin embargo, yo decía, no te puedo responder eso. Pero en 10 años este país no va a servir. Yo me muero. Ella me puso una condición para venirse conmigo. Estatus legal. ¿Y usted sabe lo difícil? Conseguir llegar aquí de paracaídas con papeles. Pues déjeme decirle algo. Yo me encomendé en las manos de Dios. Tú proveerás. Y llegué acá y eso fue lo que pasó. Pero antes de que yo me viniera, un pastor me llamó y me dijo, mira, ven a mi casa. Y yo le dijo, bueno, llevé a mi esposa.
y él de repente sale con un poco de aceite y me unge y me dice, Yahushua, bueno, en ese momento era Jesús. Jesús me dijo que te ungiera porque tú vas a ser misionero y te vas para los Estados Unidos. Pasado el tiempo, eso se cumplió. Cuando llegué aquí, pues definitivamente esta persona, la cual pues que fue el pastor precisamente a donde llegué, de la iglesia que comencé a trabajar, me ofrecieron trabajo, aunque no me lo habían ofrecido a mí, pero yo estaba allí cerca y como 2 personas que se lo ofrecieron lo rechazaron. Yo dije, ofrézcanme a mí, yo lo quiero. ¿En serio? ¿Tú lo quieres? Sí, yo lo quiero. Ok, bueno, vamos a entonces ofrecerte, contar que me den papeles. Y desde ese momento pues hicimos las diligencias, fui pedido como misionero precisamente, y cuando llegué a este país pues comencé a trabajar, ¿verdad?, con Christian Aizen, que todavía estoy trabajando con ellos en el edificio limpiando. Ya no soy su pastor hispano, pero soy pues el trabajador secular de ellos. Y para hacer la historia corta, ¿no? Como teníamos ese proceso de una visa R religiosa, entré en el estatus, duramos 20 meses, mi esposa estuvo fuera del país y bueno, antes de que ella se fuera, ella salió embarazada. Ese fue uno de los motivos por la cual también se fue, que lamentablemente estábamos en una visa R, la cual pues en el 2000, cuando estaba George Bush, creo que era en el 2008, yo caí en bancarrota porque aquí todas las casas, ustedes saben el problema que hubo con las casas, los intereses subieron. Bueno, eso era un dineral que había que pagar, las casas se vinieron al piso. Mi casa bajó de costar $350,000, bajó a $250,000, estaba perdiendo $100,000. Aparte de eso me subieron un interés, una cosa exageradísima. El abogado, fui a hablar con un abogado y me dijo, tienes que irte a bancarrota, esto es lo que está sucediendo. Y yo dije, bueno, yo me voy a bancarrota, o sea que perdí la casa, perdí un montón de cosas. Y más a completar, mi esposa sale embarazada y me dice, ¿sabes qué? No me quieren atender. ¿Por qué? Porque tenemos una visa religiosa y este presidente dijo que si no eres legal o ilegal, no te podemos atender. ¿Y qué somos nosotros? Pues digo, nosotros no estamos ni legales ni ilegales, estamos en un proceso. Que no puedo creer esto. Fui con mi esposa ya para ver si esto era verdad. Y yo le digo a la muchacha, ¿y qué tal si te digo que somos ilegales? ¿Me entiende? No, me dice, aquí aparece que usted tiene una visa religiosa, y dice, no podemos. Voy a hablar con mi jefe y me dice, ¿sabes qué? Busquen, yo pago cash, $30,000, $40,000, lo que pidan, pero tienen que mirarla. Y me dice a mí, cerquita del oído, ella no se puede ir, no te puedes quedar solo. Y yo digo, bueno, madre, ¿qué va a pasar? Buscaron los otros pastores, empezaron a buscar y a chequear a ver si había alguien que pudiera ver a mi esposa. Pues no se consiguió nada. Ya tenía 5 meses, mi esposa preocupada. Solamente Yahushua a través de un sueño le mostró que el niño estaba bien, que todo estaba. Incluso mi mamá también soñó con el niño, ¿sí? Y todo estaba bien, Yahushua estaba todo bajo control. Pero yo le digo a ella, ¿sabes qué? Vete para Venezuela y ve a dar a luz allá, no te preocupes. Todavía no estaba la cosa tan mal, ¿no? Yo, ve a dar a luz. Eso fue en el 2009, por allí. 2008, sí. 2008, 2009, ahí en esa transición. Y me recuerdo que yo iba a orar y, wow, no ha sido fácil, hermano. Y luego que mi esposa se fue y regresó, yo comencé a recibir todas estas revelaciones. Ahora, yo he escuchado la voz de Yahushua 4 veces. Allá en Venezuela me llamó por mi nombre. Y yo pensaba que alguien me estaba llamando abajo en el edificio. Yo me levanté, me asomaba por la ventana, me volví a acostar. Mi esposa decía, ¿qué pasó? Escuché que me llamaban. Otra vez me volvieron a llamar. Me levanté, volví a asomar. Mi hermana estaba embarazada y yo estaba muy pendiente de ella. Y mi hermana me decía, mira, cualquier cosa yo te voy a buscar, ¿ok? Si tengo... Porque ella estaba embarazada. No te preocupes, tú
tú grita allí que yo te escucho y pum. Yo pensaba que era ella. La tercera vez yo me levanté y yo bajé hasta abajo para ver quién era que me estaba llamando. Y dije, ¿pero qué es esto? Y volví a subir. Esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Yahushua, audiblemente. La segunda vez fue que antes de que mi esposa saliera embarazada, me dijo, vas a tener un hijo. O sea, tu esposa va a tener un hijo. Estábamos tratando para mi segundo hijo, pero no podíamos. Teníamos más de 1 año, 2 años tratándolo y no podíamos. Sin embargo, Yahushua en una oración de madrugada me respondió y me dijo, vas a tener un hijo. Y la tercera vez me habló al oído cuando estaba en el proceso de esos 20 meses desesperado, porque se supone que ella fue a dar a luz a Venezuela. Ya tenía 5 meses de embarazo, yo calculé que eran unos 6 meses más, y dice, bueno, son 5 meses, 6 meses más, que no hay mucho tiempo todavía, pero después se complicó la cosa, el estatus cambió, yo me tenía que esperar a ser residente, la abogada me decía que ella no podía venir, fue complicado. Y todo eso se trancó y se extendió a 20 meses. Y yo en mis oraciones, una vez, otra vez que iba a orar, porque yo acostumbraba a ir hasta al edificio a orar, y de repente escucho una voz que me dice, ten confianza. O sea, cosas corticas, ten confianza, pero la misma voz siempre. Y yo entendí que, bueno, que tuviera tranquilidad, que Él estaba en control. Amén. Y luego, cuando mi esposa retorna, escucho por última vez, de ahí no he escuchado más su voz. Estaba tan feliz, recuerdo yo. Me abro mis ojos, veo a mi esposa y me le quedo mirando y digo, wow, gracias Padre. Y me volteo así y voy a poner mis pies, pero siempre hemos usado mi esposa y yo a camas un poco altas, ¿no? Que siempre me quedan los pies colgando. Y yo digo, antes de que yo toque el suelo con mis pies, yo te voy a dar gracias. Y empecé a orar de una manera en silencio, pero profunda con mi corazón, de agradecimiento por tener a mi familia conmigo, porque me la había devuelto. Y estaba muy agradecido. Y en ese momento, en mis oídos escuché por última vez la voz de Yahushua cuando me dijo, conocerás la verdad. Cuando Él me dice, conocerás la verdad, yo respondí y dije, ¿cuál verdad? Si yo tengo la verdad. Y ahí comenzó Yahushua a mostrarme, no en el internet, sino en su palabra. Y todo me lo ha mostrado a través de su palabra. Amén. Y yo sé que hay muchos detalles que me gustaría decirles, pero realmente pues quiero continuar en el mensaje. Pero yo creo que era necesario que ustedes escucharan esto. Porque de las oraciones, cuando estaba en ese proceso de oración, yo me iba casi todos los días. De hecho, les voy a decir algo, hay muchos que lo saben, yo me fui a vivir a la iglesia. Porque yo estaba en un cuarto, mi madre es testigo, y mi hermana también es testigo. Bueno, muchos de ustedes son testigos de que yo me mudé del cuarto donde estaba, porque yo había vendido la casa, la había entregado, porque me fui a bancarrota, y me fui a mudar a un cuarto, y después me fui a vivir a la iglesia. Yo le dije al pastor, mira, puedo estar acá. Entonces me decía, ¿por qué? Y esta era mi razón. Digo, estoy solo. Y era la verdad, estoy solo. No quiero tentaciones, yo quiero estar aquí en la iglesia. Era raro cuando yo salía para afuera. De hecho, salía a bañarme allá a la casa de mi hermana, comía que mi mamá me llamaba, mira, te preparé esta comida, yo voy para allá. Pero la mayoría de las veces estaba en ayuno y oración. Y todas las oraciones, a mí lo único que cuando me despertaba a las 3, 4 de la mañana, que abría mis ojos, yo lo que hacía era bajar las escaleras y ya estaba en el altar, clamando. Y lo que más clamaba era, ábreme la puerta de tu palabra. Ábreme la puerta de tu palabra. Yo he visto muchas visiones. Yo
la primera vez cuando tenía 10 años, vi una visión. Con mis ojos cerrados, vi cómo se abrió el techo del lugar donde estábamos, porque fue que mi mamá me llevó a ese lugar por primera vez. Yo quería recibir lo que todos estaban recibiendo. Mucha gente hablaba lenguajes diferentes y abrió el techo y de repente se abrieron como las nubes, una cortina, y vi un trono que resplandecía muy fuerte. Tanto que yo sentía que como que mi cara se quemaba, porque era una luz muy fuerte, era más fuerte que el sol. O sea, es una luz que yo nunca podría explicar cómo era. Y de ese trono salían relámpagos. ¿Sí? No vi su rostro, pero había uno sentado en ese trono. Aleluya. Y lo más impresionante es que de todas estas visiones, he visto a Yahushua caminar en mis oraciones. Yo he percibido cuando con mis ojos cerrados he volteado y he visto a Yahushua vestido de blanco con un cinto azul. Y él es alto, ¿sabe? Es bastante alto. No es pequeño, él es alto. Y yo esto se los digo, hermanos, porque esto es lo que yo he recibido, y todas estas señales, toda esta palabra que yo he recibido, no la he recibido en internet. De hecho, estoy en contra de estar metido en el internet, porque yo creo que Él es poderoso para revelarnos a través de su palabra. Usted no necesita hablar hebreo, como muchos dicen. No. Usted puede tener algunas cositas de hebreo, porque eso infla el ego. Cuando las personas comienzan a hablar hebreo y a tener un conocimiento, le voy a decir algo, tenga mucho cuidado, porque eso infla. ¿Y sabes qué? Lo único que caracteriza al siervo del Altísimo es su humildad. Aleluya. Amén. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, es por eso que tenemos que, Yahushua lo dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Y ese es el problema que hoy día estamos teniendo, el mismo problema. Por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿quién los estorbó? Ustedes estaban caminando bien, andaban en el Espíritu, ahora andan haciendo un montón de rituales que no necesitan para la salvación. Porque es que la gente quiere salvarse por sí misma, por sus propios pies. Pero se vuelven inflados, traidores, arrogantes, soberbios, implacables. Yo miro, a veces yo he estado mirando cómo las personas se ofenden entre ellas de una manera, pero tan déspota. Y Yahushua me mostró un sueño que yo no podía estar en eso. Porque al principio yo como que trataba de enseñar a la gente, ¿verdad? Y él me dijo, no. De hecho, cuando hablamos de Eliseo y de Elías, más que todo de Elías, porque Eliseo vino a suplantar a Elías, eso es otro punto, que ahora lo recuerdo. 3 días después que yo escuché la voz que me dijo que conocería la verdad, algo me visitó en la madrugada. Yo estaba dormido y entró en mí y yo sentí como que algo me estaba masajeando mis huesos. No me pregunte, eso es lo único que pude entender. Es como que me estuvieran dando masaje, pero a mis huesos. O sea, era algo especial. Yo me sentía, hermano, como que es como cuando usted ha recibido el Ruach HaKodesh, que habla en lengua. Usted no sabe cómo explicar eso cuando usted recibe esa unción, ese poder, eso que adentro es como río que bajan, suben, ¿verdad? Son experiencias que nadie las puede explicar. Cada quien ha tenido sus propias experiencias, ¿no? Sin embargo, escuche bien, cuando esto sucedió, yo me quedé callado y no le dije nada a mi esposa, porque le dije, si yo le digo esto, me van a decir que estoy loco.
Y aparte de esto, yo tuve ese temor, no de miedo por lo que me pasó, sino como en qué será esto. Y yo quedé callado. Y la segunda noche que me pasó, lo mismo. Es como que entró algo en mí, era como que estaba recibiendo una unción. ¿Y sabes qué? Esa sí no me levanté. Le dije, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo conmigo y esto ya no me está gustando. Digo, ¿qué? Dice, mira, me ha pasado la primera y ahora la segunda vez. ¿Qué será esto? Porque está venido conmigo. Pero luego ya Josué me lo mostró. Nosotros tenemos el espíritu de Elías, porque venimos a restaurar el reino de Yah a Israel. Porque ellos le preguntaron, ¿restaurarás el reino? Él le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos, pero sabemos que ahora es el tiempo. Es por eso que muchos apóstoles se les mira como que, oye, pero estos no sabían que no era el último tiempo, sino que apenas estaban comenzando para la restauración. No, ellos no lo sabían, pero nosotros ahora sí lo sabemos. ¿Cuánto lo creen? ¿Te creen que estamos en los últimos tiempos? Claro que sí, por todas las señales que estamos mirando. Ahora, lo interesante de todo esto, amados, es que yo entendí que Elías recibió una doble porción. Es por eso que el espíritu de Elías se está levantando para hacer cosas superiores. Pero ¿quién fue superior a Elías? Por eso es que Yahushua dijo, cosas mayores ustedes harán. Ahora, Johanán no hizo ningún milagro y fue el mayor de los profetas. Así que no lo miramos por esos milagros, no. Mirámoslo por la encomienda que tenemos. Amén. ¿Entienden eso lo que les quise decir? Amén. Es por la encomienda que se nos ha entregado para hacer. Eso nos hace superior en cuanto al trabajo. Amén. No porque seamos mejores que alguien, no, sino que se nos ha entregado algo súper importante, mayor que lo que recibió Johanán. ¿Saben por qué? Porque es doblemente. Él comenzó y nosotros estamos para terminarlo. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos recibiendo para nosotros darlo. Porque a nosotros se nos va a demandar, se nos va a pedir qué hicimos con lo que recibimos. Tiene sentido lo que estamos hablando, ¿verdad, hermanos? Es por eso que hay muchas personas que no están tomando la importancia, porque están entenebrecidos en sus entendimientos. O sea, están entenebrecidos porque están, o bien se han muy ocupados en las cosas del mundo, atareados con las faenas del mundo, porque no les alcanza esto, porque no les alcanza por aquello, por los afanes de la vida, o porque están metidos mucho en religiosidad. Y esa religiosidad es la que está destruyendo, porque es el espíritu del fariseísmo. Ese es el espíritu de religiosidad que hay hoy día. Amén. Ahora, retomando una vez más, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 19, Juan declara algo interesante. Dice, salieron de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara lo que son. ¿Sí? Hay muchas personas que van a estar entre nosotros, pero van a salir de nosotros. En 1 Corintios 5, 6, perdón, en 1 Corintios 1, 11, perdón, 1 Corintios 11, 18 y 19, Pablo lo declara de una manera similar. 1 Corintios 11, 18 y 19. Dice,
Pues en primer lugar, cuando os reunís como congregación, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y esta aprobación proviene del Altísimo, porque cada árbol se conoce por los frutos. Es por eso que cuando usted mira a una persona en contiendas, en pleitos, hermano, nosotros no estamos para eso. De hecho, una de las cosas que muchas veces pues queremos estar discutiendo de la doctrina. Miren, en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, ¿qué significa indiscutible? No se ponga a discutir. Grande es el misterio de la vida. Yahweh fue manifestado en carne. El que no lo quiera creer, eso es problema de él, pero no se ponga a discutir, porque el mismo apóstol dice, no lo discute. Amén. Y podríamos hablar de la visión y misión nuestra, que ahí está, que es importante que ustedes lo lean, hermanos. Yo he estado enseñándolo mucho. Ahora, cuando las personas entran en estas contiendas, miren lo que sucedía acá. En 1 Corintios capítulo 1, ya vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 y 12 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, el otro de Apolo, y el otro de Cefas, y yo del Mashiach. Había el mismo problema que hay hoy día. Estaban discutiéndose, es por eso hoy día, no, que yo soy de esta, no, que, ¿sabes qué? Los que dicen que son de Yahushua son más rebeldes todavía. Le voy a explicar por qué. Yo he enseñado y bautizado a muchas personas, pero cuando ya ven que han aprendido del internet cosas que yo no las sé porque no estoy metido en internet, entonces ya dicen que saben más que yo. Yo no tengo problema con eso. Si usted sabe, buenísimo. Amén. Pero yo sé lo que he recibido. Amén. Y lo que cada uno de nosotros hemos recibido en amor y misericordia. Y la autoridad que yo tengo, yo sé quién me la entregó. Ahora, si yo te bauticé a ti y yo te enseñé a ti, te puse de pie en el caminar y tú te desviaste, ¿ok? Hay personas que me lo han dicho, no, pastor, ya yo no estoy bajo tu cobertura, ahora estoy bajo la cobertura del Altísimo. ¿Cómo lo tienen ustedes eso? Eso es rebelión. Porque entró ¿qué? Soberbia. Hay muchas personas que lamentablemente ahora visitan de una otra congregación, una semana están aquí, otra semana están en otra congregación, o de repente pues se van. ¿Sabes qué? Tienen que tener cuidado con esto, porque estamos mezclando ¿qué? Semillas. Y esas semillas, tarde que temprano, van a germinar y van a traer confusión. Y por eso muchas veces las personas pierden su identidad. Amén. Todos somos del Mesías, sí, pero definitivamente cada quien ha sido puesto con un trabajo específico. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Y tenemos que caminar en orden bajo la autoridad. El día que usted se quiera ir de aquí, hermanos, porque usted siente, y se lo digo hoy, para que aprenda lo que es el orden. Porque de repente usted ya siente que no es parte de esta congregación, venga y hable conmigo. Diga, pastor, mire, ya no voy a estar acá. Ya, de verdad, no puedo, no me siento bien acá, conseguí otro lugar. Digo, bueno, váyanse. Pero déjenlo saber. Amén. Amén. Para saber qué es lo que está pasando. Porque a mí me gusta saberlo. Y se lo estoy diciendo porque ustedes son una congregación que definitivamente han nacido acá. Espiritualmente han nacido acá
con las raíces hebreas. Y hay unos que vinieron de otros lugares, sí, pero fueron inducidos por el Rúa, porque hallaron aquí Rúa. Y el Rúa es el pegamento. Amén. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Porque el Rúa, ustedes pueden percibir que hay amor, hay bondad. ¿Sí o no? Así es. ¿Y eso qué hace? Nos hace sentir bien. Pero cuando el enemigo quiere engañar, comienza a meter, fíjense lo que habla la parábola. No sembraste tú. Así nos dice la parábola. La parábola dice, Señor, ¿no sembraste tú trigo? ¿Cómo es que tú tienes ahora cizaña? O sea, algo así dice la parábola, no la recuerdo bien, pero es como que queriendo decir, tú sembraste una cosa, ahora está saliendo otra. ¿Y cuál fue la respuesta? Un enemigo debió haberla sembrado. Pero déjalos tranquilos. Por eso no podemos estar discutiendo. Déjalos tranquilos. El que quiere caminar por su propio pie, que lo haga, no hay problema. El que quiera hacer de la manera como quiera hacerlo, de todas maneras vamos a dar. Escúcheme bien, todos vamos a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta delante del Altísimo. Y lo que usted haga en desorden y en rebelión, también lo va a dar cuenta. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Hoy más bien como que hablé un poco acerca de lo que es, no enseñé, sino hablé de lo que está pasando, hermanos, en el mundo. Y es muy importante saberlo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Si hay algo, hermano, lo que tenemos que hacer es tener mucho cuidado de lo que está fluyendo, porque hay tiempos peligrosos y necesitamos cuidarnos unos a otros. Amén. Si usted tiene una duda, hermano, porque escuchó una enseñanza y venga y hablemos, conversemos. No deje que eso se le desarrolle en su corazón, porque entonces puede brotar algo que lamentablemente luego después lo va a lamentar. Vamos a orar.